Muy buenas tardes a todos. Les queremos saludar aquí desde el INSABI nuevamente. Hoy vamos a hablar de los pacientes con demencia y de las personas que tienen pacientes con demencia en estos tiempos de COVID. Hoy nos acompaña el doctor Juan Francisco Flores Vázquez y pues bueno, le damos la bienvenida y esperamos que contar igualmente con su participación y agradezco su interés que a lo largo de ahora sí ya casi un año, nos han seguido en este programa con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues el día de hoy voy a hablar sobre algunos tips que tenemos para cuidar a personas con demencia en tiempos de COVID. Obviamente, tiempos muy retadores en diferentes ámbitos, entre ellos, pues, los cuidados de las demencias no son una excepción. Nos gustaría primero puntualizar algunas cuestiones sobre la demencia para estar todos sobre el mismo canal. Como demencia vamos a entenderlo como un síndrome cerebral de diversas causas, es decir, hay algo que está provocando un daño en el cerebro, como por ejemplo un infarto cerebral, la enfermedad de Alzheimer, golpes en la cabeza, incluso el consumo de drogas. Y este daño cerebral va a provocar una disminución en las funciones mentales. Funciones mentales, pues como la memoria, el lenguaje, la orientación, algunos otros. Y esta pérdida de las funciones mentales, esta disminución, va a provocar una dependencia. Es decir, la persona ya no se va a valer por sí misma, va a requerir ayuda en alguna función de la vida diaria. Las demencias, pues, son uno de los grandes retos en salud en la actualidad, ya que se calcula que hay aproximadamente 10 millones de casos nuevos cada año y actualmente se calcula que hay 50 millones de casos en el mundo. En México específicamente, según las estimaciones más actuales, se calcula que hay al menos 1 millón de casos. Esto según los cálculos de diferentes encuestas, de diferentes estudios con representatividad nacional, como el estudio del 1066 y algunos otros. 2/3 partes de casos de demencia van a estar asociados a la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más común y causa más frecuente de demencia en el mundo. Algo importante es que la enfermedad por coronavirus 19 y las demencias van a compartir algunos factores de riesgo. Por ejemplo, la edad. Sabemos que la edad va a aumentar el riesgo de que una persona que contrae la enfermedad por coronavirus se complique, y también pues es el factor de riesgo más importante para desarrollar demencia. También hay enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial sistémica, diabetes, etcétera, que aumentan el riesgo tanto de complicaciones por COVID como complicaciones la presencia de demencia. No únicamente la demencia vascular, es decir, la hipertensión, la diabetes, también aumentan el riesgo de que uno presente enfermedad de Alzheimer. Y otra cuestión también que se ha identificado que aumenta el riesgo de complicaciones de COVID y también que empeora los cuadros de demencia es el pobre acceso a servicios de salud. En un estudio reciente se encontró que hay un riesgo aumentado de que las personas con demencias presenten COVID-19. De hecho, se estima que tienen 2 veces mayor riesgo de presentarlo. No queda completamente claro por qué es esto. Podría ser, quizá no sea una cuestión inherente a la demencia, inherente al virus, pero quizá también el hecho de que las personas con demencia se pueden cuidar menos, o el hecho de que tengan dependencia también provoca que necesiten estar más en contacto con personas, lo cual hace más riesgoso que se contagien, ¿no? Y de esto, mayor efecto tiene para demencia vascular y para enfermedad de Alzheimer. Esto puede tener que ver también con los factores de riesgo compartidos que comenté anteriormente. También las personas que cursan con demencia y que contraen coronavirus tienen mayor riesgo de hospitalización y de mortalidad que personas sin demencia. Entonces, pues sin duda alguna, un tema muy importante a discutir. Los cuidados para las demencias en países latinoamericanos son sobre todo en casa. De hecho, en los países en general de ingreso medio y bajo, se suelen cuidar a los pacientes en casa. Son cuidados no remunerados que, sin embargo, tienen altos costos financieros y psicológicos. Es muy pesado cuidar a pacientes con demencia. Yo cuando tengo
cuidadores en mi consultorio, pues, que van a acompañar a los pacientes, muchas veces es más el trabajo que tenemos que hacer con los cuidadores y reconocer lo pesado, lo difícil que es cuidar a un paciente con demencia. Hay un alto número de cuidadores que desarrollan depresión, que desarrollan desgaste de los cuidados, entonces ahí los cuidadores también tienen que ser personas a quienes atendemos y cuya salud de todas maneras es parte de nuestra responsabilidad. Y pues ahora con la COVID tenemos retos adicionales, ¿no? ¿Qué tanto una persona con demencia puede seguir medidas preventivas, ¿no? Seguido nos llevan a la consulta, bueno, es que mi paciente no se quiere poner el cubrebocas o mi paciente quiere salirse. Hay como una serie de cuestiones que es difícil a veces que los pacientes entiendan y sean capaces de cuidarse pues como correspondería. También cómo impacta en el cuidado establecido. Por ejemplo, pues ya quizá no pueden estar acudiendo los mismos miembros de la familia, o si el paciente tenía alguna actividad, iba parte del día a un centro de día, pues esto ya no es posible. Si hay cuidadores también, hay una serie de limitantes, ¿no? Y pues también un tema que ahorita está muy en boga, que no voy a tocar de manera tan a profundidad, porque ahora vamos a hablar más bien de los cuidados de los pacientes, pero también cada vez hay más evidencia en la literatura de cómo la cognición también puede empeorar al sufrir COVID-19, ya que es un virus que también afecta el cerebro y hay múltiples secuelas psicológicas y también cognitivas del COVID-19. En este sentido, la Alzheimer's Association publica algunas recomendaciones, algunos consejos para cuidados de las personas con demencia ahora en tiempos de COVID. Y las divide en aquellos que están en casa, aquellos que tienen personas que llegan a casa para ayudarlos, como por ejemplo cuidadores pagados, y en residencias, ¿no? En casas de la tercera edad, donde también viven adultos mayores. En general, pues las recomendaciones pueden ser seguir las pautas generales, primero que nada, ¿no? La mascarilla, la distancia física, el lavado de manos y evitar multitudes, ¿no? Esto es pues, la primera línea de defensa que tenemos en contra del COVID, este tipo de prevención. Otra cuestión muy importante que hacen énfasis en la Alzheimer's Association es que para las personas que viven con demencia, el aumento de confusión puede ser un primer síntoma de cualquier enfermedad. Es decir, la persona con demencia ya de por sí puede tener cierto grado de confusión, puede tener cierto grado de desorientación, pero si esto es algo que empeora de una manera un tanto aguda, de unos días para acá, la persona está más desorientada, más confundida, con cambios en su conducta, esto nos tiene que hacer sospechar que hay una enfermedad adicional. Enfermedades muy comunes que pueden provocar esto son infecciones de las vías urinarias, alteraciones hidroelectrolíticas, como por ejemplo que bajó el sodio, que subió el azúcar, diferentes cuestiones. Y dentro de esto, pues también podría ser un primer síntoma de coronavirus. Entonces, en una persona con demencia que empieza con un aumento agudo de la confusión, hay que sospechar también que podría ser coronavirus y tomar temperatura, revisar oxigenación, revisar algunos síntomas, etcétera, tener cierto umbral de sospecha, ya que a veces el paciente con demencia no nos va a poder describir los síntomas con suficiente claridad. Entonces tenemos que tener un bajo umbral de sospecha. También las personas que viven con demencia pueden necesitar recordatorios adicionales o escritos y apoyo para recordar prácticas higiénicas importantes de un día para otro. Por ejemplo, poner letreros en el baño, hacer recordatorios de, bueno, hay que lavarse las manos durante tanto tiempo, uso de mascarillas. Muchas veces, pues, hay que también mentalizarnos como cuidadores que vamos a tenerle que explicar muchas veces a la persona cuáles son las medidas necesarias, ¿no? Aunque esto sea repetitivo para ellos. También recomiendan preguntar al farmacéutico o al médico acerca de cómo surtir recetas para una mayor cantidad de días para reducir los viajes a la farmacia. Es decir, tener suficiente medicamento en casa, ¿no? Si son medicamentos no controlados, pues tener como una cierta reserva. Si son medicamentos controlados, pues platicar con el médico tratante si se pueden expedir suficientes recetas para no estar dando tantas vueltas. También hay que pensar a futuro, hay que pensar en posibles contingencias. A veces no nos gusta pensar, bueno, ¿qué pasaría
si yo me enfermo, ¿no? Hay quien dice de una manera un tanto supersticiosa, estoy, estoy llamando a la enfermedad, ¿no? Pero, pues, por otro lado, también si nosotros tenemos ya como un plan de contingencia y podemos hacer planes alternativos en caso de que se modifique o se cancele su atención, atención de relevo, etcétera, hay que tener como algunos planes de qué pasaría si se enferma el cuidador primario, ¿no? Hay que pensar, bueno, si se enferma la persona que lo está cuidando la mayor parte de los días, ¿quién más puede cuidar al paciente con demencia? Si la persona que limpia el hogar o la persona que está más al pendiente de darle sus medicamentos se enferma, pues sería bueno que otras personas también vayan sabiendo cómo deben de darles los medicamentos, cómo deben de continuar la atención para que esto no recaiga en una sola persona. Todos estamos en riesgo de enfermar de coronavirus y pues a veces no es nada más la persona con demencia la que tenemos que cuidar, ¿no? Todos podemos enfermar, todos podemos, y en caso de que enfermemos, pues probablemente ya la persona ya no pueda continuar cuidando a la persona con demencia por un tiempo, entonces hay que fortalecer estos lazos de apoyo. Por otro lado, también la Alzheimer's Association recomienda algunas cosas que podemos hacer en personas que acuden al hogar para brindar servicios, como por ejemplo enfermeras, personal de cuidado en general para la casa. Algunas de las cosas que recomiendan es, bueno, hay que controlar la temperatura de la persona que llega a la casa antes de que entre al hogar. Una persona con temperatura mayor a 38 grados centígrados no puede proporcionar cuidados, ¿no? Entonces esa podría ser una primera línea de protección, ¿no? Si vamos a dejar que alguien entre a la casa, pues por lo menos que no vaya a tener fiebre. También hay que preguntarle a la persona que acude a la casa si estuvo expuesta a alguna persona que tenga un resultado positivo en la prueba de coronavirus. Y de ser así, no hay que permitir el ingreso al hogar. Hay que asegurarnos de que el profesional de asistencia de la salud se lave las manos al llegar y repita este procedimiento con frecuencia mientras esté en su hogar. Creo que es algo que pues todos, ¿no? Finalmente, no únicamente las personas que llegan a la casa para dar algún tipo de servicio, sino que todos, pues, al llegar a casa, pues es buena práctica lavarnos las manos y mantener el lavado de manos como algo frecuente. En el caso de las personas con demencia, también se recomienda que si es difícil estarle lavando las manos, utilicemos gel alcoholado en su lugar, ¿no? A veces es difícil como todo este ritual de ir al baño, pedirle que se lave las manos, tenerlo enjuagándose. A veces las personas con demencia van a tener como baja tolerancia a este tipo de actividades que les generan tiempo, ¿no? Que requieren estar ahí como un rato repitiendo la actividad. En ese caso, el uso de gel alcoholado puede ser un buen aliado. Hay que tener también presente que el ingreso de cualquier persona aumenta al hogar, va a aumentar el riesgo de propagación de la COVID-19, incluso si se siguen las pautas, ¿no? Entonces, es difícil, es una situación muy, pues sí, muy demandante, pero hay que limitar las visitas lo menos posible. También, obviamente, esto es importante, también en personas que viven en residencias de la tercera edad, hay que evitar a toda costa visitar a los familiares si existen signos o síntomas de la enfermedad. Esto específicamente ahora que quizá ya empiecen a volverse a abrir algunos de las residencias, algunos lugares donde viven adultos mayores, pues ahora que ya empiezan las vacunaciones y que ya estamos en semáforo naranja, etcétera, quizá empiecen a abrirse algunos de estos centros, pero esto no significa que estemos libres de riesgo, ¿no? De todas maneras, tenemos que cuidar, y si hay algún síntoma, evitar estas visitas. Si también la residencia no permite visita, hay que preguntar en el centro cómo puede tener contacto con el familiar. Hace algunos meses me invitaron también aquí, estuvimos hablando de la importancia de distinguir las medidas de distancia social con el aislamiento social, ¿no? Y el aislamiento social es algo que hay que evitar. Si bien tenemos que mantener una distancia, esto es una necesidad, pues, definitiva, pues, para proteger la vida de las personas. Para proteger la calidad de vida hay que evitar el aislamiento. Entonces, si se puede por vía telefónica, llamadas, cartas, grabaciones, etcétera, de alguna manera hay que mantener la presencia
con el adulto mayor, a pesar de que esto no pueda ser presencial por las medidas de distancia. También les tengo algunas recomendaciones que ha emitido la Universidad de Chile. Me pareció muy interesantes estas infografías, por eso quise compartírselas, porque abordan diferentes cuestiones de COVID-19 y las personas con Alzheimer y otras demencias. Obviamente, bueno, ¿qué ocurre con las personas con demencia? Es necesario que las personas permanezcan en sus hogares, pero como comentamos, el aislamiento social puede ser particularmente difícil para las personas con demencia y quienes los cuidan o los acompañan, pues deben convivir diariamente tanto con las dificultades propias de la enfermedad como con las consecuencias de la pandemia. Las personas con demencia pueden tener dificultades para comprender la epidemia y adaptarse a los cambios en su rutina, producto del aislamiento social y las restricciones para salir de su casa. Esta situación puede generar cambios en la conducta de la persona, como mayor ansiedad, agitación, cambios en el sueño, entre otros. Por otro lado, los cuidadores pueden experimentar mayor aislamiento social de lo habitual, con menores posibilidades de compartir el cuidado de sus redes, lo que puede repercutir negativamente en la salud mental. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? Primero, ¿en qué nos tenemos que fijar y qué podemos hacer? Si la persona con demencia tiene dificultades para entender la epidemia, hay que tratar de explicarla de la manera más sencilla. Sin embargo, hay que evitar las noticias y comentarios relacionados al COVID-19 que puedan confundir o preocupar a la persona. Si la persona no entiende, no hay que insistir. Hay que dar sentimientos de tranquilidad, seguridad y afecto, ¿no? O sea, hay que brindar siempre esperanza. Los pacientes con demencia van a estar muy susceptibles a nuestra comunicación no verbal, ¿no? Si nos ven a nosotros nerviosos, preocupados, gritando, etcétera, eso va a provocar también un sentimiento como de inestabilidad, como de que algo está muy mal. Si nosotros llevamos la cosa con calma, nos tranquilizamos antes de hablar con el paciente, decimos, no, esto es algo transitorio, se va a pasar, etcétera, es mucho más probable que la persona reaccione adecuadamente, ¿no? Para evitar que la persona quiera salir del hogar, hay que explicar sencillamente lo que está ocurriendo. Si el familiar reacciona con miedo o angustia, hay que probar con otra excusa o historia. Eso es importante, ¿no? Muchas veces tenemos que distraer a las personas que tienen demencia en esta situación de, no, es que yo ya me quiero salir, yo ya me tengo que ir, etcétera. A veces es válido decir, no, ahorita no podemos salir porque tenemos muchas cosas que hacer aquí, o sabes que ahorita no podemos visitar a tu hermano porque tu hermano salió de viaje, ¿no? A veces este tipo de mentiras piadosas, o que también como engaño terapéutico a veces se le ha llegado a llamar, puede ser necesario para disminuir la angustia en la persona, ¿no? No se comete una falta si se inventa una historia que tranquiliza a la persona con demencia, al contrario, lo ayuda a vivir mejor en un momento difícil, ¿no? Entonces, a veces hay que poner primero al paciente y a su manera de entender lo que está sucediendo. Hay que escuchar y tratar de no convencer, sobre todo de no confrontar, de no decirle, no, no puedes, es que si sales te vas a enfermar, etc. Hay que escuchar, hay que tratar de distraer, hay que posponer, decir, no, mañana lo podremos hacer, aunque quizá no pueda ser el caso, ¿no? Pero es mejor tratar de desviar la atención. Si la persona pregunta por los familiares, hay que intentar mantener contacto de manera virtual o mostrar fotos o videos de ellos, ¿no? Esto también puede ser algo útil. Muchas veces, pues si bien los adultos mayores, sobre todo con demencia, se les puede dificultar el uso de tecnologías, puede ser útil en un momento dado estarles mostrando cosas grabadas o cuestiones que les puedan como suplementar la compañía o la presencia de los familiares. Luego, con respecto a los cambios en la rutina diaria, es buena idea instalar una rutina diaria con horarios que esté bien estructurada y adaptada a las circunstancias. Y hay que mantener horarios regulares para levantarnos, vestirnos y dormir. Recordemos que las rutinas en los pacientes con demencia son nuestros grandes aliados, ¿no? Si acostumbramos al paciente a siempre ir a la cama a la misma hora, siempre comer a la misma hora, el paciente también va a sentir que hay un orden en su vida y que no es un caos, ¿no? Entonces, ahorita en tiempos de pandemia, incluso actividades recreativas, como por ejemplo, a tal hora vemos la tele, pero solamente de tal hora a tal hora. A tal hora rezamos o a tal hora salimos a dar una caminata, aquí aunque sea a la cuadra, o a tal hora
X o Y, va a ayudar mucho a que la persona también sepa qué esperar. Esto disminuye mucho la ansiedad. Hay que acompañar y fomentar la participación de la persona con demencia en actividades que se relacionen a sus intereses y que estén acordes a sus habilidades actuales. Se pueden incorporar, por ejemplo, actividades en conjunto como juegos de mesa, ver películas antiguas, recordar anécdotas del pasado, revisar fotografías antiguas, preparar comidas o jugar con las mascotas o individuales como escuchar música de interés, pintar, leer, tejer o regar, ¿no? Hay que inventar cosas, ¿no? Siempre nuestro mejor aliado cuando estamos tratando a un paciente con demencia es la creatividad del cuidador, ¿no? Siempre y cuando pueda haber una manera de inventarnos algo nuevo que pueda hacer el paciente, de identificar algún área de interés previa del paciente que pudiéramos recuperar, vamos a brindarle mucho mejor calidad de vida. Hay que incluir también a la persona con demencia en las tareas del hogar, como doblar y colgar ropa, poner y retirar la mesa, barrer, hacer la cama o ayudar en la cocina. No importa que cometa errores, lo importante es que se sienta útil al realizar la actividad, ¿no? Entonces, pues a veces ya puso la mesa o ya lavó los trastes y nosotros tenemos que volver a lavar los trastes. Pero bueno, de todas maneras, lo importante es darle un propósito en el día a día, ¿no? También hay que tratar de no recargar el día de actividades, todos necesitamos tiempo libre y descanso. También luego nos pasa que pues, el cuidador, de manera bien intencionada, trae al paciente en friega todo el día, todo el día, todo el día. Es buena idea también tomar tiempos de descanso. Recordando, bueno, creo que la semana pasada se hablaron de trastornos de sueño, es importante no tomar siestas durante el día y si las se toman, que estas no sean mayores a 15 minutos, hay que cuidar estas cuestiones también los pacientes con demencia, ya que si duermen mucho en el día no nos van a dormir bien en la noche, pero puede haber otro tipo de descanso, ¿no? Puede haber descansos con actividades pasivas, como escuchar música, ver televisión, estar un rato con las mascotas, etc. Hay que tratar de tener entonces equilibrios. También algo que hemos observado mucho es que ahora en tiempos de COVID hay mucho descontrol conductual en nuestros pacientes. Esto en parte pues puede ser una consecuencia del aislamiento, del cambio de las rutinas, pero también desafortunadamente lo hemos visto en pacientes que contraen COVID y que después de eso se nos descontrolan conductualmente. Esto puede ser también una consecuencia de la infección del virus, ¿no? Pero hay algunas recomendaciones al respecto. Hay que tratar de identificar y controlar los posibles desencadenantes de estos síntomas, como el aburrimiento, la falta de participación en actividades de interés o el exceso de horas de televisión, etc. Hay que cuidar, pues si la persona está muy inactiva, muy probablemente también puede desarrollar mayor irritabilidad, mayor agresividad. Entonces hay que tratar de mantener también cierto nivel de actividad, que el paciente gaste su energía en algo. Hay que evitar que la persona con demencia vea noticias, especialmente si el tono emocional es de urgencia o de catástrofe, ya que él o ella, igual que uno mismo, se va a angustiar de sobremanera y aunque posteriormente no recuerde la noticia en cuestión, es muy probable que permanezca inquieto y asustado. Esto le pasa mucho a las personas con demencia, incluso a veces nos pasa que se pelean con los familiares y al rato ya ni siquiera se acuerdan por qué se pelearon, pero siguen enojados, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas justo hay que mantener al paciente con los estímulos que sean más adecuados para el paciente, como más esperanzadores, más tranquilizadores, etcétera. A veces, desafortunadamente, el tono de los medios de comunicación puede ser muy angustiante. Es que ya son tantos muertos y es que tantas complicaciones y ahora ya sabemos que también puede dañar tal otro sistema y ya vimos que esto. Entonces, en realidad, es importante limitar este tipo de cosas, incluso para nosotros mismos. Hay que validar también los sentimientos de la persona con demencia. Es normal que se sienta angustiado y ansioso como todos, ¿no? También el hecho de decirle al paciente, no, yo también estoy preocupado como tú, pero vamos a salir adelante, etcétera. Es una manera que el paciente puede decir, bueno, está bien, o sea, no, hay una manera de salir de esto. Ya habíamos comentado, hay que dar sentimientos de calma y tranquilidad. Hay que mantener también las habitaciones bien iluminadas en el día, idealmente con luz natural, abriendo las cortinas. Hay que exponer a la persona con demencia a la luz natural, saliendo al balcón o patio, abriendo bien las cortinas, ¿no? Un poco de luz natural, quizá no sol directo, porque también puede tener otras consecuencias de la salud, pero definitivamente
que recibas luz natural directamente. Hay que evitar las siestas, como ya habíamos comentado. Esto es importante para poder regularizar los horarios de sueño, y tratar de evitar el consumo de té o de café en las tardes. Después de las 4 de la tarde, por lo general, ninguna bebida estimulante, tampoco Coca-Cola, ninguna bebida que pueda tener cafeína. ¿Cómo podemos prevenir la angustia, el estrés y la sobrecarga del cuidador de la persona con demencia en aislamiento? Hay que recurrir únicamente a fuentes de información oficial y evitar la sobreinformación. Hay que utilizar herramientas tecnológicas como videollamadas para buscar apoyo emocional y compartir sentimientos, pensamientos y experiencias. Yo, francamente, no pensé que los pacientes con demencia o pacientes adultos mayores pudieran beneficiarse, por ejemplo, de consultas en línea. Es algo que, pues, cuando empezó la pandemia, yo dije, no, pues, imposible, los pacientes no van a entender, no van a responder adecuadamente. Sin embargo, yo creo que al paso del tiempo los pacientes también se van acostumbrando, y ahora me pasa a veces que me dicen los familiares, no, es que nada más de hablar con usted, doctor, aunque sea por teléfono, aunque sea por videollamadas, se tranquilizan, sienten como que hay una especie de continuidad con el tratamiento, se acuerdan de quién es usted, se acuerdan de ir al consultorio, y eso les da bienestar, ¿no? Entonces, eso mismo en consultas, eso mismo en llamadas con familiares, hay que hacernos presentes de alguna manera. Hay que coordinar la ayuda con familiares u otras personas cercanas para las necesidades que vayan surgiendo, como el retiro de medicamentos, la entrega de alimentos u otros insumos. Y también, esto uno mismo también como cuidador, se vale quejarse, ¿no? Es una situación difícil, podemos escribir al respecto, podemos también hablar con otras personas que cuiden familiares con demencia. Hay que apoyarnos de personas que sabemos que nos pueden escuchar. Finalmente, creo que el reconocer que esto es complicado, reconocer que no la estamos pasando bien, es algo que es importante, es necesario. También podemos buscar recursos de autoayuda psicológica, cómo tener conversaciones en torno a temas o objetos con un valor emocional positivo, como por ejemplo cartas, fotos, postales o canciones. Esto podemos hacerlo con los pacientes, ¿no? A veces con los pacientes llega a ser un poco pesado el hecho de que siempre estamos con lo mismo y el paciente puede ser repetitivo sobre los mismos temas, puede estar gravitándose a las mismas situaciones. A veces hay que cambiar el take, a veces hay que sacar una serie que hayan visto antes, un álbum de fotos o un disco que tengan mucho tiempo sin escuchar y preguntarle a las personas sus impresiones, sus recuerdos. Oye, nunca me has platicado cómo era mi tía tal cuando era niña, ¿no? Platícame un poquito cómo era tu hermana tal cuando era niña. A veces va a funcionar, a veces no, pero cuando funcione va a ser algo agradable porque nos cambia también un poquito la percepción. A veces nos acostumbramos a ver a las personas con las que estamos todo el día de la misma manera. Hay que cambiar un poquito, hay que echarle creatividad. Hay que realizar también ejercicios de relajación, meditación o alguna actividad placentera para reducir los niveles de angustia o de ansiedad. Podemos hacer ejercicios de respiración profunda o relajación junto con la persona con demencia. Y no hay que olvidar las enfermedades médicas habituales. O sea, el hecho de que ahorita estemos en un tiempo de pandemia, que esta enfermedad nos haya llegado a cambiar completamente el año y un poquito más ya, pues de todas maneras hay otras necesidades de salud que van a estar surgiendo. Hay que mantener los tratamientos de las condiciones médicas como diabetes o hipertensión junto con una dieta saludable y adecuada hidratación. Hay que evitar tomar mucho líquido al final del día y antes de acostarse. Sus centros asistenciales están implementando dispositivos para facilitar el retiro de recetas médicas de uso habitual. Hay que informarnos al respecto, ¿no? De qué manera los diferentes centros de salud, los diferentes proveedores de servicios están logrando resurtir las recetas, por ejemplo. ¿Cuándo va uno a consulta? Si notamos un cambio importante en la persona con demencia, no hay que acudir de inmediato a un servicio de urgencias. Hay que tratar de disminuir la asistencia de estos recintos para evitar el riesgo de contagio. También por eso, en diferentes instancias se han propuesto que más bien se hagan llamadas, ¿no? O sea, esta cuestión de consulta por llamada para tratar de disminuir la afluencia a servicios de urgencia o de atención médica presencial.
Esto sería pues todo por mi parte. Obviamente si hay alguna pregunta, algún comentario, pues muy bienvenido. De nuevo yo soy el doctor Juan Francisco Flores Vázquez y les dejo mi correo electrónico en caso de que necesiten comentar alguna cuestión, que gusten que les brinde alguna información adicional, pues yo con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer desde el chat o levantando la mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctor, ya tenemos algunas preguntas que pusieron los participantes del chat. Sí, muchas gracias. Sí, la primera pregunta es de el doctor González. Él dice, doctor, buenas tardes. ¿Cómo le podemos hacer o cómo le podemos explicar a un paciente con demencia sobre el proceso de vacunación? Ok, ¿cómo le podemos explicar a un paciente con demencia el proceso de vacunación? Digo, en teoría los pacientes adultos mayores se vacunan anualmente, ¿no? O sea, en teoría deberíamos de aplicar específicamente la vacuna de la influenza de manera anual. Entonces no debería de ser algo diferente, ¿no? O sea, sería cuestión de decir, no, ya te toca la vacuna de cada año, ¿es alguna diferente que otra? Pues no necesariamente, ¿no? O sea, finalmente la reacción a esta vacuna es muy similar a la reacción de la vacuna de influenza. Si es algo que por alguna razón no se realiza de manera anual, de todas maneras, simplemente te toca una vacuna. Es muy importante que primero estemos seguros de cuándo se va a aplicar, cómo se va a aplicar. Por ejemplo, tengo específicamente un paciente que luego anda muy preocupado por la cuestión de la vacuna, porque escucha cosas en las noticias de la vacuna y no sabe cuándo, no sabe cómo, y si se va a formar, si no se va a formar, si le toca a él y a la esposa no, si la esposa es diabética, o sea, una serie de cuestiones que luego le cuesta mucho trabajo integrar. Yo lo que le digo al paciente y a los familiares es, esperen, en el momento que sea seguro, en el momento que sea el momento adecuado, le vamos a dar la información al paciente. De muy poco sirve estarle dando información adelantada al paciente si no sabemos si la vacuna se le va a poner en una semana, o en un mes, o en mes y medio, o en 2 meses, ¿no? Es una cuestión de unos días antes, vamos a ir a que te pongan una vacuna. Oye, no, pero yo no tengo nada. No, es una vacuna, es para prevenir que te puedas enfermar y que ya podamos salir un poco más, siempre del lado positivo. Y para esto, pues también será muy importante que los familiares, los cuidadores, estén tranquilos y seguros de que esta es una vacuna que es efectiva y que es segura para el adulto mayor, ¿no? Entonces, creo que si uno como familiar está tranquilo, está seguro, le va a transmitir eso al paciente. Gracias, doctor. Otra de las preguntas era, ¿qué problemas o trastornos de salud, ya sea salud mental, puede aparecer en el cuidador en periodo de COVID? Eso en relación a que por la pandemia hay cuidadores que han intensificado su trabajo de cuidador precisamente porque pues, estaban aislados. A lo mejor antes se lo dejaban a algún familiar o a alguien que les pagaba y de golpe 24 horas al día cuidando que a lo mejor no estaban preparados, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de trastorno? Sí, claro. Pues los problemas principales asociados a la sobrecarga del cuidador, que es un síndrome ya bien descrito y muy frecuente, son los trastornos depresivos y de ansiedad, con todo lo que se acompaña, alteraciones de sueño, irritabilidad, algunas otras situaciones. Y en ese sentido, pues es bien importante que también el cuidador se cuide, que también el cuidador tenga acceso a servicios de atención psicológica o psiquiátrica en un momento dado para poder atender esto, ¿no? Es muy desafortunado, pero pues tenemos que saber pedir ayuda también, ¿no? O sea, el cuidador también merece ayuda y merece, pues sí, una atención adecuada. Gracias, doctor. Aquí tenemos un comentario de César Escobar. Siempre considerar los cambios conductuales como una manifestación de enfermedad en los pacientes con trastorno neurocognitivo. Ya descartado que los cambios abruptos en la conducta podríamos atribuirlos al confinamiento prolongado. No sé. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Primero sospechamos que hay una enfermedad subyacente. En caso de cambios súbitos, ¿no? O sea, un paciente que quizá estaba en un nivel conductual y desde hace 2 o 3 días se está poniendo agresivo, se está poniendo irritable, no está durmiendo o está durmiendo de más, etcétera. Siempre sospechamos estos cuadros confusionales agudos que pueden deberse a una variedad
de enfermedades físicas, no nada más COVID, sino pues muchas otras cosas. Y de acuerdo, si se descarta, dentro de lo razonable, que esto no sea por alguna enfermedad médica, pues ya se lo podríamos atribuir al aislamiento y realizar algunas otras modificaciones en la rutina que puedan ser adecuadas para el paciente, pero no se nos puede ir de las manos el hecho de que pudiera ser alguna alteración médica. Gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta. En pacientes con demencia, pero que estén en una condición de frustración, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a los cuidadores en caso de que este paciente tenga sospecha de COVID? En caso de que tengan sospecha de COVID, pues definitivamente todas las medidas de higiene, todas las medidas de mascarilla, careta, gel alcoholado, lavado, etcétera, van a ser muy necesarias. De alguna manera, un paciente que está en postración, pues únicamente se va a contagiar en caso de que pues una de las personas que lo está cuidando también esté contagiada, ¿no? En ese caso, pues en teoría habría que aislar a ambas personas, pero dentro de lo posible, pues se tiene que cuidar en casa de todas maneras, se tiene que cuidar con medidas de total higiene y pues estar siempre al pendiente con el médico tratante por vía telefónica para poder estar estableciendo el tratamiento pues más adecuado que corresponda. Y de hecho, bueno, hemos estado hablando del Alzheimer, pero también me surge la pregunta de aquellas personas que también tienen tanto bipolaridad o que tienen otro tipo de demencia o trastornos que son como más con agresividad, ¿no? Que implica un poco más de agresividad, le sumas el aislamiento físico, le sumas que en otras ponencias y sesiones hemos hablado que incluso el aislamiento también generaba en los que no tienen ningún tipo de trastorno, les generaba un trastorno peor por el hecho de aislarse físicamente. ¿Cómo sería en este caso, tanto para los familiares como para esta persona, pues este aislamiento forzoso, dando sus características, ¿no? También? Sí, claro, claro. Y mientras mientras un paciente pueda mantener cierto grado de actividad dentro de casa, mientras las actividades puedan ser diversas y a pesar del aislamiento pueda haber algún tipo de comunicación con el medio exterior, algún tipo de estímulo social, aunque sea no en persona, puede beneficiar y disminuir el riesgo de estas complicaciones. Aún así, van a estar pasando, pues, o sea, también eso es una realidad, que depresión, ansiedad, descontroles, etcétera, va a haber un riesgo, va a haber una cierta cantidad de pacientes que pues, se van a descontrolar o que se han descontrolado. Hay que mantener el tratamiento médico de la manera más consistente posible, hay que mantenerse en contacto con quien está tratando o con la institución que está tratando al paciente de la manera más cercana posible, también aún en cambios pequeños, ¿no? O sea, cambios de rutina, o ya no estar durmiendo bien, o ya no estar comiendo bien, etcétera. No esperar tampoco a estados de descontrol severo, ¿no? Sino que ir identificando eso de manera más oportuna. Gracias, doctor. Bueno, pues les invitamos a todos nuestros asistentes del día de hoy que si tienen alguna pregunta, favor de hacerla en el chat o levantar su mano desde la aplicación en caso de que quieran que les activemos el micrófono. Bueno, mientras se animan, también aquí tenemos algunos comentarios que no nos gustaría dejar de mencionar. Felicidades, doctor, una ponencia muy completa, sencilla, concreta y completa. Nayeli López, excelente ponencia, es un tema de gran importancia para la actualidad. Felicidades. Regina Carmen Rocha Juárez, muchísimas gracias, excelente ponencia. Saludos para todos ustedes, soy enfermero del Kaiser Purísima del Rincón, León, Guanajuato. Y se suman otros de la enfermera Yolanda Pontón Peña, interesante tema para nuestros pacientes y familiares con demencia. Sí, yo creo que no sé, ayer precisamente uno de mis pacientes tenía como un poco la duda de que dentro del proceso de vacunación hay unos a los que se va a vacunar antes que a otros, ¿no? O sea, particularmente en las casas, no sé,
él me decía, es que yo me voy a vacunar porque por edad me toca, pero su esposa no. No es un paciente con demencia, pero uno de las preocupaciones que me viene ahorita a la mente de forma inicial es, ¿qué hacemos propiamente con eso, no? O sea, ¿qué tanto, no sé por qué, de manera particular, sabemos que la vacuna protege, da un poco de inmunidad, pero si hay otro miembro de la familia que podría quedar en riesgo, ¿cómo mantener los mismos cuidados? Tenemos, no sé, cómo explicar esos cuidados, cómo tratar de evitar que haya ese tipo de contagios, porque todavía hay una disparidad que sabemos que los adultos mayores todavía van a tardar muchísimo en morirse, ¿no? Y los otros grupos de edad todavía van a tardar muchísimo. Sí, creo que desafortunadamente tenemos que asumir que la vacuna no es la solución a corto plazo, ¿no? Que podemos estar vacunados y aún así tenemos que evitar salir, evitar juntarnos en familia, evitar, pues dentro de lo posible, pues tener visitas, etcétera. No, porque una persona vacunada también es una persona que puede contagiar. Y vamos, creo que aquí, si bien la vacuna es una esperanza y una manera de solucionar el problema, no se soluciona el día que le ponen a uno la primera o la segunda dosis, ¿no? Entonces, creo que hay que ajustar ahí también las expectativas un poquito que le manejamos al paciente, no decirle ya, el día que se vacune a la fiesta y a la pachanga, ¿no? No, el día que se vacune vamos a seguirnos cuidando, pero afortunadamente usted ya no va a tener este riesgo de complicarse, pero tenemos que seguirnos cuidando igual, porque la gente que está a su alrededor sí, pero poco a poco esto se tiene que ir solucionando, ¿no? Entonces, verlo más como una respuesta a mediano plazo que a corto plazo. Había una como contraposición de la investigación que decía que las personas adultas mayores se sobrepusieron mejor Sí. al aislamiento que las jóvenes. O sea, que los adultos mayores hacia las últimas fechas de la pandemia habían tenido menos complicaciones en salud mental que las personas jóvenes. Y después, digo, pues la historia pues, nos ha hablado de muchas formas, ¿no? Y son personas altamente vulnerables, con mayor incidencia en otros momentos no pandémicos de enfermedades como depresión, ansiedad e incluso decisión suicida. ¿Qué pensar, no? O sea, en verdad es más fácil que una persona que está acostumbrada a tener menos vida social o que lamentablemente tenga menos contacto social se va digámoslo así, a adaptar mejor o tiene mejores formas de adaptarse o formas más congruentes para adaptarse a la pandemia o simplemente fue un hallazgo en la investigación y no lo debemos creer. Pues también podríamos verlo de otra manera, que las personas, los adultos mayores que se están adaptando a los cambios del aislamiento son los que sobreviven, ¿no? O sea, son un grupo también selecto de adultos mayores quizá en mejor estado de salud, con más recursos sociales, etcétera, que han sobrevivido a la pandemia, porque el mayor número de personas que han muerto durante la pandemia han sido adultos mayores. Entonces no estoy muy seguro de poder decir eso. Y también, ¿qué adultos mayores, no? En este tipo de estudios, por lo general, se excluyen algunas personas, ¿no? O sea, serán todos los adultos mayores o solamente adultos mayores sin demencia, etc. Entonces creo, digo, no he leído este estudio, pero a veces puede suceder que hay dificultades en la representatividad del estudio, en el cual quizás son personas muy sanas, con ciertos recursos, con cierto acceso a servicios de salud, que quizá no representan todos los adultos mayores o de todos los países. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Mónica Medina. Ella nos comenta: en pacientes adultos mayores, regularmente se manifiestan las enfermedades de forma atípica, por lo que no siempre manifiestan fiebre, pero es muy evidente la disnea, taquicardia, etc. ¿En qué punto deberíamos tomar algo como alerta? Esto refiriéndonos a los datos clínicos de COVID o cuando empiezan cambios en el comportamiento. Bueno, creo que en ese sentido las variables de oxigenación, las variables respiratorias van a ser muy evidentes, ¿no? Es cierto que los cambios inflamatorios en los adultos mayores pueden ser diferentes, fiebre, creo que eso es algo relevante, pero ya de por sí el COVID es una enfermedad bien atípica, ¿no? Hay una variedad de posibles síntomas. Yo aquí más bien lo que yo consideraría sería una cuestión más de descarte. Si yo tengo un paciente con demencia que está teniendo cambios conductuales o síntomas atípicos que no quedan muy claros,
pues hay que descartar primero una serie de cosas, ¿no? ¿Será que esta persona traiga alguna infección detectable en alguna parte? ¿No será que esta persona, si es diabética, traiga muy alta el azúcar o traiga algún medicamento que puede estar modificando su funcionalidad o su estado de alerta? O sea, ¿qué es en realidad lo que está sucediendo? Y si no es ninguna de estas, pues sí, realizar una prueba de COVID es algo que podría estar indicado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta de Victoria Mila Espinosa. Ella nos comenta: ¿la vacuna qué tanto favorece al adulto mayor? Sabemos que por sí solo el virus ataca al sistema nervioso y, bueno, en los adultos mayores, algunos tienen problemas de memoria, pero también el COVID trae algunas secuelas como concentración, olvido, ansiedad, pesadilla. Se espera que, bueno, aquí la pregunta que hace y lo que estamos viendo es: ¿se espera afectaciones en memoria después de la vacuna por el COVID? No, no tendría por qué, creo que no hay ningún reporte ahorita propio por la vacuna. O sea, finalmente la vacuna no debería de provocar una infección, ¿no? O sea, un síndrome infeccioso con síntomas. Los síntomas de las vacunas pues son los más frecuentes, los más comunes, pues dolor en el lugar de la aplicación, fatiga, febrícula, etcétera. Pero todos estos síntomas como tardíos de COVID, todas estas cuestiones como tal cual datos de que hubo una infección en el sistema nervioso central como atención, como bien dice, memoria, distractibilidad, etcétera, no deberían de ser como resultado de la vacuna. No he leído nada al respecto, pero me sería muy sorprendente, dado que pues ninguna vacuna en realidad está asociada a un deterioro cognitivo. Había nada más esta pregunta que tenía una de tus diapositivas. Bueno, más bien, las personas con demencia tienen más riesgo de padecer COVID. Correcto. Pero si nosotros evaluamos propiamente los factores que causan las demencias y los factores que deja el COVID, ¿cuánto tiempo tendremos que estar evaluando si el COVID va a ser un riesgo para presentar demencia? Esa es una excelente pregunta. La mayoría de pacientes que han tenido alteraciones cognitivas secundarias a COVID se han recuperado después de 6 meses. Eso es lo que se ha descrito, ¿no? Sobre todo cuestiones atencionales, fatigabilidad, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué tanto este virus puede dejar una secuela que años después pueda convertirse en por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa o empeorar factores vasculares, cerebrales? Eso es algo que está por verse. Como regla general, si hay algo que daña el cerebro por cualquier vía, incluso vías como por ejemplo el hecho de tener pérdida de la audición, de alguna manera es una manera de dañar el cerebro, golpes en la cabeza, exceso de alcohol, etc. No sería muy sorprendente que haber tenido cualquier tipo de infección viral que afecte el cerebro, a la larga pueda aumentar el riesgo de demencia, pero no me gustaría tampoco ser alarmista, porque pues también somos una generación que un gran porcentaje se enfermó o va a enfermar, a veces asintomáticos, etc. No me gustaría pensar que entonces vamos a ser una generación con altísima incidencia de demencia, ya que hay otros factores que se pueden corregir. Si nosotros mantenemos un buen nivel educativo, mantenemos control en variables cardiovasculares, realizamos actividad física, tratamos depresión, no fumamos, no tomamos un exceso de alcohol, etc. Entonces, todavía podemos ser generaciones con disminución en la incidencia de demencias, como se ha dado en algunos países, pues sí, de primer mundo, en los cuales ya está estabilizándose la incidencia de demencia, dado que estos factores de riesgo se han logrado controlar hasta cierto punto. Sí, la vez pasada, cuando estábamos hablando de eso, el doctor decía comer, dormir y tener actividad física, ¿no? O sea, son prácticamente reglas del autocuidado que nos pueden permitir disminuir el riesgo de cualquier cosa después de esta pandemia, ¿no? Claro. Yo creo que también el otro punto, de manera particular, hace unas horas teníamos una discusión sobre qué tanto va a afectar la virtualidad a nuestros procesos neurológicos, porque
La otra es, si la virtualidad llega para quedarse, ¿qué tanto la virtualidad, la falta de socialización van a tener impacto en la adquisición normal que habíamos tenido para aprender, ¿no? Claro. Y esto en todo el ciclo de la vida, ¿no? O sea, sabemos que, no sé, yo sí veo en 10 años, en 15 años, un estudio en los americanos o algunos de, a lo mejor Asia o pues, los nórdicos, diciendo, corte de 15 años que seguimos a los pacientes que desde que nacieron en la pandemia, ¿no? Y que nos van a dar como esas aproximaciones como un poco más claras de qué tanto nos afectó. Pero los que tuvimos que hacer todas estas adaptaciones, ¿qué tanto en realidad nos va a afectar? O sea, porque sí es cierto, hay quienes nos hemos ido adaptando, ¿no? Pero cada día te cuesta más trabajo, cada día te cuesta más trabajo. ¿Qué tanto, o en verdad podemos ser optimistas realmente de que nos vamos a adaptar y vamos a seguir adelante? Sí. Yo creo en ese sentido que ser optimistas no es lo mismo que dejar la responsabilidad que tenemos como proveedores de salud y los organismos también de salud pública. Hay que hacer frente a una serie de retos, ¿no? Ahorita que comentaba, doctor, estaba pensando un poco, ¿qué pasa en las guerras, no? Pues las personas se adaptan como pueden a las guerras, sobreviven, quienes sobreviven pues siguen vivos, o sea, no sé, pero sí se sabe que después de las guerras pues hay ciertos problemas, ciertos trastornos, desde cuestiones del desarrollo por variantes de tipo de nutrición que pueden tener los niños que crecen durante guerras, trastornos de estrés postraumático en las personas que estuvieron expuestas a alguna violencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los seres humanos somos eminentemente adaptables, ¿no? O sea, somos todo un prodigio de la adaptabilidad, pero eso no significa que no lo suframos. Entonces, creo que la responsabilidad que tienen los organismos de salud es identificar eso para mejorar la calidad de vida, ¿no? Mejorar, bueno, ¿qué está sucediendo con estos niños que no estuvieron expuestos a socialización durante los primeros años de vida, ¿no? El primer año de vida, ¿no? O el segundo año de vida, que son como momentos muy importantes. ¿Qué está pasando también con los adultos mayores que empezaban con un trastorno cognitivo incipiente y duraron un año encerrados en sus casas, ¿no? Un año siendo positivos. Esperemos que esto ya se acabe más o menos pronto. Pero entonces creo que podemos tener cierto grado de optimismo de decir, los humanos somos más adaptables que las cucarachas. Pero por otro lado, también decir, bueno, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos prevenir este tipo de alteraciones de la salud mental? Finalmente, el objetivo creo que no es vivir más o solo simplemente vivir, es vivir con cierto nivel de bienestar. Aquí ya tenemos una mano alzada, justo del doctor Andrés Esper. Adelante, doctor, muchas gracias. No sé si es por gusto o por resignación, pero gracias por darme. No, por gusto. Por gusto siempre. Estoy escuchando con mucho agrado las palabras de los doctores, mas sin embargo, ay, yo que vivo acá abajo en la tierra, es desesperante ver que la gente no está haciendo caso de la distancia, no está haciendo caso de quedarse en casa, no está haciendo el caso ni siquiera de usar el... ¿no? O sea, me pongo a pensar en que nos dicen, vamos a regresar a la nueva normalidad. ¿Qué creen? No vamos a regresar a la nueva normalidad, vamos a regresar a lo de siempre, que la gente... valga la expresión, no me gusta usarlo, sin embargo, esa es la parte penosa de esto. Pero los mexicanos no tenemos cultura general, por lo tanto, menos vamos a tener cultura en salud, ¿no? Es muy triste, les digo, es la parte que me avergüenza de decir soy mexicano, porque no entendemos. Estoy en una región... pues lejos de una capital donde, entre comillas, se supone que deberíamos de entender más. Yo creo que la necedad es la idiosincrasia, por no
no me vayan a linchar en los medios digitales, ¿no? La idiosincrasia del mexicano, desgraciadamente, es el vivir aquí y ahora. No nos enseñaron a los mexicanos a pensar a futuro. Y créanme que es muy triste, vaya, si en este momento que estamos a la mitad de la pandemia, yo soy de la idea que nos falta un año todavía, ¿no? Esto tomando en consideración la historia con las otras grandes pandemias, en donde en promedio las pandemias virales son de 2 años, las pandemias bacterianas son de 3 a 4 años, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que muy, muy cierto, ¿no? Y afortunadamente tenemos una gran tecnología, ay, que así entre paréntesis, que igual no quiero que me vayan a linchar ahí las grandes autoridades en salud, pero bueno, tenemos las vacunas de diferentes países, ya no sé si voy a hablar ruso, si voy a hablar chino, si voy a hablar portugués por Brasil, que ya tenemos cepas rusas, entonces pues voy a tener que volverme políglota, si no es que voy a terminar como una combinación de todos. Esa nueva normalidad, créanme que pues no creo que cambie nada en absoluto de la normalidad previa a la pandemia. Entonces, yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es hacer entender a las autoridades de educación. A lo mejor a ustedes no les tocó, no son de mi generación, a lo mejor algunos sí, el hecho de la materia de cívica, que ya lo habíamos platicado en cierta ocasión, donde nos enseñan a toser tapándonos la boca, en donde teníamos que tomar nuestra distancia, en la que teníamos que respetar el espacio vital de los demás, en el que teníamos que tomar, para caminar simplemente, tomar nuestra derecha. Vaya, esa serie de normas de educación que también se supone que nos la deberían de haber inculcado desde casa, y es algo tan simple que si realmente lo hubiéramos seguido, no hubiéramos tenido la pandemia. Muchas veces, no sé, no me acuerdo cómo se llaman estas reglas de urbanidad que se tenían anteriormente, que ya no las están impartiendo en clases, ya no se las están dando a los niños. Entonces, yo creo que lejos de una nueva normalidad, vamos a tener una peor normalidad. Es tan difícil, créanme, es tan difícil llegar al banco y tener que gritar al de atrás que tome su distancia. Me decía hoy una señora, ay, es 1 metro. No, señora, por favor, es 1,5 metros. Además, su brazo no mide 1 metro, mide menos de 1 metro. Ay, se los juro que me dan ganas de agarrar esas reglas. ¿Se acuerdan de esas reglas de la primaria? Unas grandotas de a metro. No para pegarle a la gente, que faltas no me ganan, pero para medir a la gente, para decirles, esto es 1 metro, todavía le falta medio metro. Entonces, insisto, yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es pedirle a la Secretaría de Salud, perdón, a la Secretaría de Educación, que reintegre esas clases de civismo. Y van a ver cómo vamos a tener una cultura adicional que nos va a prevenir para la próxima pandemia, que no sé si venga en 10 años, 50 años, y quisiera yo que hasta dentro de 100 años. Como siempre, un gusto y espero no verlos. Les digo, no sé si la risa es así de resignación o de gusto, pero créanme, me van a tener que seguir soportando al menos hasta que termine la pandemia. Un saludarle. Doctor, muchas gracias por su comentario, me parece muy valioso. Pero yo le invitaría a que no le dé tanta pena ser mexicano, porque en todo el mundo andan igual. En todo el mundo andan igual, doctor. Hubiera visto holandeses marchando, gringos marchando, todo mundo, que ya resulta que es una violación a los derechos humanos, claro, exigir el uso de bocas.
Entonces creo que esto es algo que está siendo politizado, que está siendo difícil para los diferentes países y que desafortunadamente no hay organismos a nivel mundial en los cuales la gente confíe mucho. Hay un montón de información confusa. Yo pues trato de ser optimista en ese sentido, pues hay que seguir chambeando en lo que estamos haciendo, hay que seguir repitiendo este tipo de cosas. Los cambios sociales no se dan en un año. Y pues hay que tratar. No nos queda de otra. A fin de cuentas, nuestro papel es educar también. O sea, no se lo estamos dejando nada más a la Secretaría de Salud. Ahora sí, como yo siempre lo he dicho, si tomamos estrictamente Se nos congeló. no solo que hasta maestría en pedagogía, que me gusta la enseñanza, más sin embargo yo sí me considero doctor porque sí trato de enseñarle a la gente. O sea, es un papel que debe de jugar el médico, que desgraciadamente lo estamos haciendo a un lado. Ya no estamos enseñando a la gente, vamos a llamarle las buenas maneras, ¿sí? Insisto, ¿no? Aquí, por ejemplo, a mí me critican mucho porque les pido quitarse el sombrero, quitarse la gorra dentro de mi consultorio. No, pero que los derechos, ay, se me fue ahorita la palabra, que los usos y costumbres. No, espérame, la educación. Entonces, insisto, y por cierto, no me avergüenzo de ser mexicano, ni menos. Híjole, a mí sí me enseñaron a que cuando pasan el himno nacional, me cuadro y me levanto si estoy sentado y me cuadro, ¿no? Soy muy orgulloso de ser mexicano, pero esa es la parte que dice uno, ¡ay, cómo es posible! Y sí, muy cierto, muy cierto. En otros países tienen el mismo problema. Lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, esta nueva generación de cristal, ya ves, como a mí me enseñaron así a ser machín, no macho, machín, entonces son educaciones diferentes. Más sin embargo, yo creo que es parte de eso, ¿no? Es parte de educar, o más bien volver a educar en esa parte que nos va a beneficiar y va a ser diferente. Hace unos meses me tocó escribir un artículo sobre el uso del cubrebocas y por qué a veces considera que esta situación ha cambiado o ha habido tanta resistencia en el mundo occidental para el uso del cubrebocas. Había una situación como muy clara. Hace falta que uno no lo use y que todos los demás como que lo vean, que no pasa nada, que no hay como para así sea lo que sea para trabajar, y ya no hablo así de salir así como a la lejanía, no, aquí al norte de la Ciudad de México. Uno ve que la frecuencia del uso de los cubrebocas es distinta. Y así, ¿no? O sea, vas buscando y así, de repente pareciera como que nos vamos normalizando a que no hacerlo está bien. Yo creo que hay un punto en el que sí tenemos que trabajar mucho, y esto es a todos los niveles. Como usted menciona, es educar. El cubrebocas es parte del autocuidado. Y si hay algo que no sabemos hacer los mexicanos, como usted bien dice, es autocuidarnos. O sea, los mexicanos nos dicen, haz actividad física, no hacemos actividad física. Si nos dicen, no comas esto, comemos esto. Y es como, no sé, había un chiste hace unos días que en todos los países, cuando termina una consulta, te dicen, gracias, doctor, excepto en México, te preguntan, oiga, doctor, ¿y puedo tomar? O sea, eso es como, sabemos que hay una parte que cuesta mucho trabajo y es generar la cultura del autocuidado. O sea, hemos hablado y la razón de la existencia de Creo Todo Esto y la razón por la que nosotros queremos educar es promover la prevención, favorecer la prevención a través del cuidado, de la responsabilidad compartida con el que está del otro lado. Nosotros somos médicos, pero para compartir la responsabilidad a través de la enseñanza. Entonces sí nos toca cambiar poco a poco, en diferentes puntos y en diferentes niveles. A la gente de las autoridades de la Secretaría de Salud les debe tocar, a las autoridades de la Secretaría de Educación les debe tocar, y así si nos vamos subiendo a las autoridades, todas, pero de ahí para abajo también, a las autoridades de cada casa les debe tocar, a las autoridades de cada centro hospitalario les debe tocar promover esta educación en el autocuidado.
se mencionaba mucho que las culturas occidentales hacían esto porque tienen una visión de sí mismos muy distinta que la nuestra. Ellos sí conceptualizan mucho más frecuentemente su muerte. No, y ellos sí se dan cuenta que van a morir y que tienen una trascendencia en la vida, o sea, que va a haber algo más allá, que tienen algunos otros contextos, y que el uso del cubrebocas fue mucho más aceptado porque no tienen 21 años haciéndolo desde el MERS-CoV o el SARS-CoV-1, sino tienen como más de 100 años, ¿no? A través de incendios, a través de la primera pandemia, el uso del cubrebocas se popularizó más en estas zonas, pero lo aceptaron como parte de su autocuidado. Entonces sí creo que nos toca un trabajo todavía a largo plazo, doctor. Entonces, a todos los niveles, en todos los que tengamos a alguien a quien enseñar. ¿Y qué, doctor? Perdón, ¿no se escuchó? Que no voy a dejar de hacerlo, o sea, es parte de mi papel, es parte también de mi idiosincrasia, ¿no? Muchas veces reclamo yo porque a algunos médicos se nos olvida la preocupación por nuestro prójimo y yo sí pierdo un poquito más de tiempo en tratar de educar a la gente y repetirles las veces que sea necesaria para que juntos podamos aprender. Precisamente por eso, y pensando en mis pacientes, en mi familia, en mí mismo, por eso estoy con ustedes para actualizarme lo más posible. Muchas gracias. Estamos ahí al pendiente. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, creo que igualmente agradecemos a todos por haber estado aquí con nosotros. Siempre es un gusto trabajar para, pues no sé, para tratar de construir oportunidades distintas, ¿no? Esperemos que la pandemia nos permita seguir haciéndolo. Agradezco a todos su interés. No sé si quieres hacer algún comentario final sobre esto. No, pues agradezco de nuevo la invitación, y pues creo que estos retos pues tienen que poner en manifiesto también la gran creatividad que tenemos, ¿no? Los mexicanos, y tratar de encontrar las soluciones más creativas, tratar de mantenernos optimistas, realistas, por supuesto, no tiene que ser un optimismo falso, pero hay mucho por hacer y pues son los años en los que nos tocó vivir. Muchísimas gracias, doctores. Como siempre, muchas gracias a toda la audiencia y gracias a la doctora Esperanza, que día con día nos acompaña siempre con sus comentarios y con su buen humor, como siempre. Se lo agradecemos y siempre cuídense todos mucho. Bueno, les recordamos, ya pues con esta sesión terminamos la semana, pero les recordamos, como siempre, les volvemos a esperar el martes, con gusto, a 4:30 o 10 para las 5, para que puedan tener lugares en la plataforma. Y como siempre, el mensaje de cuídense, disfruten con la sana distancia, pero disfruten la vida y disfruten el fin de semana. Y también cuídense mucho en sus lugares de trabajo y con su familia, por favor. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.